Bienvenidos a New Life Iglesia Cristiana. Mi casa es tu casa, una casa que crece, que alaba, una casa que sirve y ama. Queremos que conozcas a Jesucristo, quien tiene el poder de transformar tu vida. Gracias por visitarnos. Buenos días a todos. Caminar con Dios, Génesis capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer hasta el 3. Dice: esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Versículo 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Gracias por hablar a nuestros corazones a través de ella. Te pedimos, Señor, que trates con nuestras vidas hoy. Dígale usted en su oración: Señor, háblame y transforma mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es uno de los pasajes o de los capítulos de la Biblia, no sé usted, pero que uno se salta, ¿no? Porque son genealogías. Y tuvo un hijo y le llamó un nombre que aquí en Occidente nosotros no lo podemos ni mencionar, ¿cierto? Entonces, ese nació y luego tuvo otro hijo y un poco de nombres. Y usted cuando lee eso, bueno, es mi confesiones pastorales, ¿verdad? Yo me lo saltaba. Pero resulta que si estudiamos el libro Génesis o cualquier libro, tenemos que sacar una enseñanza de eso. Y he durado 2 semanas, un poco más, pero las últimas 2 semanas he estado pidiéndole a Dios, ¿qué aprendemos de esta genealogía? Hay 10 generaciones ahí, hay 11 nombres de personas, pero también tuvieron otros hijos y otras hijas, dice. Así que oren por mí en esta enseñanza. Pero es precioso porque de toda la palabra nosotros sacamos enseñanza, amén. Porque es la palabra de Dios y Dios habla. ¿Qué tal si decimos eso? Dios habla. Entonces, eso es lo otro. Nunca he predicado de este pasaje, Génesis 5, porque los pastores pues llevamos años predicando y hay textos que ya conocemos, hay historias que ya conocemos. Me imagino usted también conoce historias de la Biblia, ¿verdad? Entonces es como más fácil, pero Dios es bueno y su Espíritu Santo está aquí con nosotros y nos va a hablar. Amén. Entonces, este capítulo es el fundamento bíblico para la civilización humana. Y es importante. Lo primero que yo puedo ver aquí es que hay un fundamento. Hay un fundamento. Note usted que Moisés escribe esto y está regresando al principio de la creación, de Adán. Y dice el versículo 5:1, esta es la lista de los descendientes de Adán. Hay como un registro, ¿no? Hoy tenemos notarías, o en nuestros países hay notarías, donde el bebé nace y uno lo registra. Uno lo lleva allá y le pone el nombre. Se va a llamar Carlos Mauricio Trujillo Pérez. Y le ponen el nombre y todavía ponen el piecito del bebé. Sí, eso existe. Bueno, entonces parece que ellos llevaban un libro. Ese es un libro de registros. Y Moisés se remonta a eso. Hace 2 semanas veíamos cómo Caín mató a Abel, pero Dios le dio otro hijo. Pero Moisés vuelve y empieza por la genealogía. Dice, versículo 1, habla del registro. Dice, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer, ya Moisés nos ha contado todo esto. Y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Vuelve al principio de la creación, Adán, y este capítulo 5 termina cuando nace Noé. ¿Alguien conoce algo de Noé? Levante su mano. ¿Qué conoce de Noé? El arca, muy bien. El diluvio, ¿cierto? El Titanic. También lo emborracharon más adelante. Ok. Entonces, avanza en su capítulo, en su Biblia, el versículo 32. Empezó con Adán, ¿cierto? Ahora va al versículo 32. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem,
Can y Jafet. Estos fueron los que se salvaron con el diluvio. Moisés, sus 3 hijos y sus esposas. O sea, fueron 8 personas y el resto de animales que entraron al arca. Entonces, es un fundamento. Toda la historia humana y toda la civilización humana se basa en este fundamento. Este capítulo, iglesia, entonces, es un fundamento de la civilización humana. Y también es un puente. Es un puente que nos lleva desde Adán hasta ¿quién? Hasta Noé. Parece que Moisés, el autor del libro de Génesis, Moisés quiere llevarnos rápidamente de un lado del puente. El puente sirve ¿para qué? Para llevarnos de un lugar a otro, ¿cierto? Nos lleva de un lugar a otro. Parece que Moisés quiere llevarnos desde Adán, porque empezó con Adán, y nos quiere llevar hasta el versículo 32, hasta Noé. Es un puente entre Caín y Abel y Noé, hasta Noé. Entonces, hay un propósito con esto, porque quiere llevarlos a Noé con lo que ustedes conocen de Noé, el diluvio, el arca y el diluvio. Moisés está pensando en eso. Y usted debe enfocarse en eso, en este pasaje. El puente entre Caín, Abel y Noé es un puente importante porque nos lleva de donde estamos hacia donde queremos llegar, a Noé y al diluvio. O sea, que esta civilización se va a acabar. Que estas personas van a morir. Y va a empezar de nuevo el Señor con Noé, Sem, Can y Jafet. Yo me aprendí los nombres muy temprano, cuando recién conocí al Señor. No sé, todavía existen, los jóvenes jugábamos unas cartas que eran bíblicas. No, ya no existe eso. La cara de ustedes, ¿de qué habla? Ok, nosotros jugábamos unas cartas bíblicas y yo me aprendí eso de las cartas bíblicas. Entonces, bueno, eso es historia patria. Entonces, es un fundamento y es un puente. Vamos ahí, ¿cierto? Pero también es historia. Este capítulo 5 es historia. Historia precisa, es historia exacta. El cristianismo no es religión filosófica, como muchas. El cristianismo está arraigado, está cimentado en el tiempo y el espacio y la historia. Esta historia es verdadera historia en el cristianismo. La mayoría de las sectas es pura religión filosófica. La mayoría. Pero el cristianismo contiene historia, algo real, algo que sucedió, algo que ocurrió. También vemos el nombre de 11 personas, desde Adán, él las nombra, hasta Noé. No son los únicos, pero sí los que nombra. Vemos 10 generaciones con 11 figuras clave, 11 personas clave, que son como una cadena. Nació este, se llamó fulano, este tuvo más hijos y hijas, pero nació este y le menciona a las personas clave. También vemos una palabra que se repite en todo este capítulo 5. ¿Sabe cuál es? Murió. La palabra se repite en todo el capítulo 5. Dice, nació este, tuvo a fulano de tal, tuvo otros hijos, otras hijas y murió. Y murió. Yo las conté y las subrayé en mi Biblia 8 veces. ¿Qué cree usted que quiere Dios cuando repite tanto alguna cosa en un texto tan corto? Yo creo que Dios quiere que no se nos olvide, que Dios quiere recordarnos a nosotros, nos subraya a nosotros que la muerte es inevitable. Y entiendo que a muchos de ustedes que están acá no les gusta hablar de que nos vamos a morir. Pero lo siento, nos vamos a morir. Es la vida. No nacimos para quedarnos acá y lamentablemente muchos viven arraigados a este mundo. Viven con un desespero de tener las cosas de este mundo como si su casa, su troca, su ropa, sus roles se lo fuera a llevar cuando se muere. Dígale al vecino, nos vamos a morir. La gente no toma en serio eso, lo ve como, ay, qué tristeza. Hombre, no queremos ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pues nos vamos a morir para ir al cielo. Para ir al cielo hay que morirnos.
salvo el Señor venga y nosotros estemos vivos acá. Amén. Entonces no moriremos, pero está determinado así. O sea, el Señor subraya en este capítulo 5, el Señor subraya en este capítulo 5 que nos vamos a morir. Ahora, hubo un hombre en este capítulo 5 que no murió, se llamó Enoc. Ahora lo vamos a ver. E-N-O-C, Enoc. Él no murió, él fue arrebatado como arrebató a Elías, lo traspuso, lo tomó y se lo llevó. Hay brevedad en la vida es corta, iglesia. ¿No se ha dado cuenta usted que la vida es corta? Y decimos, ¿y a qué horas llevamos 20 años acá? Y usted dijo que venía por un año para hacer plata y se volvía. ¿O no? Y ya tiene 3 hijos, 5 hijos. Y usted dijo, no, voy a Estados Unidos, voy allá y me hago una platica, pongo un negocio allá en mi país y me devuelvo. Y lleva 20 años acá. Ustedes no, pero muchos tienen mujeres allá y mujeres acá. Tienen doble familia. Todos en el planeta Tierra morirán, nadie escapa a menos que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Amén. Este capítulo tan aburridor, como lo era para mí antes, con genealogías, tiene como objetivo reforzar en nuestra mente que la vida pasa rápido. Usted tiene los bebés hoy y uno dice, ¿a qué hora se crecieron? Ya tiene novia, bigote y licencia para manejar. ¿A qué hora se crecieron? La vida pasa rápido. Y Moisés nos quiere recordar, Dios le quiere recordar a usted hoy eso. La vida se va rápido. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿La estás aprovechando o la estás desperdiciando? Hay que invertir. Moisés, tal vez Dios nos quiere recordar hoy que es mejor invertir nuestra vida sabiamente para el bien y para la gloria de Dios. Amén. Invertirla sabiamente. Que usemos nosotros el corto tiempo de esta vida para servir al Señor. Y servimos al Señor cuando le servimos a las personas. Eso es servirle al Señor. Versículo 1 y 2, ya lo hemos leído. El ser humano fue creado con la capacidad de pensar. A algunos se les olvida pensar y hablan sin pensar, ¿sí o no? Pero tenemos la capacidad de pensar. El ser humano fue creado por Dios con la capacidad para tomar decisiones. Yo puedo hacer el bien o hacer el mal. Yo puedo amar a Dios o no amar a Dios, seguir a Dios o no seguir a Dios. Tenemos la capacidad de pensar, de tomar decisiones. Tenemos la capacidad de conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, caminamos entonces con Dios. Todas estas cosas, el resto de la creación no las puede hacer. Los burros, las vacas, los perritos no pueden hacer eso. El ser humano sí. Sí puede conocer a Dios. Adán fue creado para amar a Dios, para adorar a Dios, para servirle a Dios. Adán fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Toda la raza humana comenzó de esta pareja. Todo salió de acá. Ahora hay algo interesante que encontré ahí. Versículo 3, por favor, acompáñame. Versículo 3. Dice, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Mire lo que dice 1 y 2 y lo que dice el 3. Dios formó a Adán a su imagen, a la imagen de Dios, y a su imagen y semejanza formó a Adán y a Eva. Adán lo formó así. Pero ahora hay algo diferente. Adán es hecho a imagen y semejanza de Dios. Set, el hijo de Adán, es hecho a imagen y semejanza de Adán. Hay que tener en cuenta ese detalle, amén. La imagen de Dios continúa estando en nosotros, pero llevamos las marcas del pecado de Adán dentro de nosotros. O sea, la naturaleza pecaminosa de Adán viene a nosotros. En este sentido, Set fue hecho a imagen de Adán. Ahora, todos nosotros, iglesia, hemos recibido esa herencia corrupta por el pecado de Adán. Somos a la imagen de Adán
aunque tenemos la imagen de Dios, pero recibimos las consecuencias del pecado de Adán, del pecado original. O sea, esa imagen de Dios está estropeada por el pecado de Adán. Adán tenía 130 años al nacer Set y después vivió 800 años más. El versículo 4 y 5, vamos a leerlo. Dice, después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Note eso, tuvo más hijos, tuvo más niñas, hijas, de modo que Adán murió a los 930 años de edad. ¿Cuántos años tenía? 930. Algunos creen que esto no son los mismos años, pero sí son los mismos años. Algunos creen que se medían los años, los tiempos de otra manera, pero no. Antes del diluvio, que lo vamos a ver las próximas semanas, el diluvio, la gente vivía esos años, 800, 900 años, 700 años. Porque existía una cubierta de vapor de agua, nosotros lo vimos al inicio. Había una cubierta de vapor de agua que rodeó la tierra antes del diluvio. Todo eso se vino cuando el diluvio. Toda esa agua se vino en el diluvio. Y esa capa que era como una protección, era como un filtro que impedía la entrada de los rayos ultravioletas que nos quitan la duración de la vida hoy, en esta época. Versículo 5 que leímos dice, Adán murió. Eso es un recordatorio de que todo ser humano morirá. Hebreos 9:27. Si quiere buscarlo, búsquelo. Pero Hebreos 9:27 dice, y está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después el juicio. Así que para los que creen en la reencarnación, lo siento por si usted cree en la reencarnación. La Biblia dice que el ser humano, que Dios estableció, que muera una sola vez. Después de eso viene ¿qué? El juicio. Así que no hay reencarnación. Usted dirá, yo que quería reencarnar en algo. Pero Dios dice que no. Dios dice que morimos una sola vez. ¿Ya? De ahí en adelante, de los versículos 6 al 8, usted lo va a tener que leer en casa para no leerlos todos acá. Pero del 6 al 8 habla de Set. Y Set murió a los 912 años de edad. Luego del 9 al 11 habla de Enos con S. Murió a los 905 años de edad. Moisés subraya que murió cada uno de ellos como un recordatorio para nosotros. Estamos aquí de paso. Amén. Dile al vecino, estamos aquí de paso. Un ratico nada más. Versículos 12 y 14. Échale una ojeadita ahí mientras yo le resumo. Cainán murió 910 años vivió y murió. Moisés está diciendo cada uno de estos y murió. Nació y murió y murió. Versículos 15 al 17. Malaleel murió a los 895 años de edad. Versículos 18 al 20. Jared a los 962 años. Si usted lee con atención, no solo nos recuerda la brevedad de la vida y lo repentino que puede ser la muerte, también vemos y se repite, y tuvo otros hijos y otras hijas. A mí esa parte sí me gusta. Porque todo esto hicieron hijos e hijas. Imagínense, si hoy en día vivimos promedio, el Salmo dice que, el Salmo 90:10 dice que vivimos alrededor de 70, 80 años. Más o menos, ¿cierto? Durante esa edad de promedio que tiene un ser humano, se pueden tener ¿cuántos hijos? Hoy en día, ¿cuántos hijos tiene la familia? No, sin economía. ¿No? Unos 4, bueno, un buen promedio, somos hispanos, se nota que somos hispanos, ¿sí? Si fuéramos gringos todos, diría uno, un perro por ahí, pero uno, nada más. Pero, imagínese usted, en aquella época que vivían 900, 800 años, no había internet,
No había televisión en el cuarto, no había Facebook, no había redes, no había nada. ¿Qué más hacían? Se tomaron en serio que Dios dijo, reproduzcanse. Y ahí estaban. Realmente Dios quería llenar la tierra. Imagínense cuántos hijos tendrían. Entonces, vemos que en medio de una cultura impía, como estaban ellos ahí, siempre hay un remanente de creyentes que hacen historia y que permanecen fieles a Dios en medio de una sociedad decayente y malvada. Siempre. Hoy en día también los hay. Y muchos de esos estamos acá. Amén. Que en medio de un mundo cruel, caído, perdido, nosotros confiamos en Dios y nosotros queremos caminar con Dios. Amén. Y no dejamos de hacer hijos. No dejamos de hacer hijos. Por ejemplo, mira esto tan precioso. Cainán nombra a su hijo, alabado sea el Señor. O sea, algo así como alabanza. Este hijo es alabanza de Dios. En medio de esa civilización tan perversa que estaba. Y hoy estamos peor, ya lo sabemos, ¿verdad? La cultura se vuelve más corrupta con cada generación, pero no es un obstáculo para que la gente justa siga teniendo hijos. Los hijos son una bendición. Ellos nunca dijeron, bueno, pues los días son tan malos, los tiempos son tan difíciles que mejor no tener hijos, como muchos piensan. La economía está muy mala, ¿para qué tener hijos? Algunos creen que tener un hijo es un gasto. No, ellos ¿qué dijeron? Dijeron, es el buen momento, el buen tiempo para tener hijos. Y los enviaremos al mundo para que sean luz y sal de la tierra. Y este también es un estribillo que dice Moisés. Así como nació y murió, dice, nació fulano de tal y tuvo otros hijos y otras hijas. No había manera de retroceder a tener hijos en medio de una época impía como la que estaban viviendo ellos y como la que vivimos nosotros hoy. El hogar se convertiría en el campo de entrenamiento para el discipulado y serían enviados como flechas al mundo. ¿Cómo está usted manejando su casa? Los padres. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Sabe que el Salmo 127 dice, como flechas en la mano de un guerrero valiente, son los hijos hallados en la juventud? A mí me encanta ese salmo. Dice que son como flechas en las manos de un guerrero valiente, un guerrero poderoso. Dice, dichoso aquel que llena su aljaba, donde se guardan las flechas de ellos. O sea, una flecha usted la dispara y la flecha no va donde usted va, la flecha no va donde yo puedo ir. Hace esa comparación. Sus hijos no van donde ustedes van. Tal vez usted no puede ir, pero sí los lanza como flechas. Será disparado al mundo y una flecha puede ir a donde usted como guerrero no puede ir. Estas generaciones de aquí, de Génesis 5, tienen y tienen hijos, y tienen hijos e hijas, y en el caso de los creyentes fue para que fueran enviados al mundo. Ir al frente de batalla es como ir a liderar un asalto contra el reino de las tinieblas. No había retirada. Iglesia, y se avanza por fe, amén, caminando con fe en Dios, como usted y como yo caminamos hoy en día con fe en Dios, con nuestras familias. Y bendito Dios que podemos sacar enseñanzas y enseñanzas prácticas para nuestra vida de un capítulo de genealogías. Un capítulo que parece aburridor con tantos nombres, pero nos trae enseñanza. Encontramos dos estribillos. ¿Cuál es? Uno, tuvieron otros hijos y otras hijas. Y el otro, murió. Y murió, y murió, y murió. Ahora, se ha dicho, y me parece genial, se ha dicho que nadie está listo para vivir hasta que esté listo para morir. Nadie está listo para vivir hasta que esté listo para morir.
Porque iglesia, solo cuando estamos listos para morir es que realmente podemos vivir hoy. Y usted tiene que ser serio y tiene que ser maduro en que la muerte la vamos a enfrentar. El apóstol San Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, vivir es Cristo. Morir es ¿qué? Ganancia. Nunca va a ser pérdida. Los que están arraigados a este mundo, a sus trocas, a sus carros, a sus cosas materiales, para ellos va a ser pérdida morir. ¿Sí o no? Va a ser pérdida. Como le decía yo la vez pasada, su ropa de lujo, su ropa de marca, su gran carro, su Tesla, lo que sea, lo va a coger otro. Su Rolex se lo va a coger el yerno, hermano. ¿De qué se afanan por las cosas del mundo? ¿De qué se afanan? Para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Caminar con Cristo día a día. Caminar con Dios cada día, cada momento de nuestra vida. El morir, ¿qué va a ser? Ganancia. Ganancia nunca va a ser pérdida si vivimos para Dios, si caminamos con Dios. Entonces solo cuando estemos listos para morir es que realmente podemos vivir hoy. Y para poder morir bien, debes vivir bien hoy. Vives bien delante de Dios, vas a morir bien, sin nada que arrepentirse, sin remordimientos, porque has vivido sabiamente, correctamente delante de Dios. Morir entonces en la gracia de Dios, morir en el consuelo de Dios, morir sabiendo que se ha invertido bien la vida para el reino de Dios, en el evangelio de Jesucristo, para la gloria de Dios. Se muere bien cuando uno sabe que no ha desperdiciado la vida, no ha desperdiciado su tiempo, ha servido al Señor. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? No cómo la piensas vivir, es cómo tú estás viviendo hoy. Y pongámonos serios con esa pregunta. Amén. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo para el mundo, para ti mismo, deleitándose en el pecado? ¿O estás viviendo para Cristo? Cómo vivo hoy tendrá un gran efecto sobre cómo moriré mañana. Si yo vivo para Cristo hoy, que el Señor me lleve cuando quiera. Amén. Como decimos nosotros los jóvenes, para las que sea, Señor. Cuando quiera y como quiera. Vive tu vida hoy, iglesia, para la gloria de Dios, caminando con el Señor. Amén. El versículo 21 al 24, quiero que avancemos. Ahí vienen toda la genealogía, pero ahí llegamos 21 y 24. Ahí aparece un personaje. ¿Cómo se llama? Si lo tiene, léalo. Enoc. Dice, versículo 21, 24. Dios el Señor, 5:21. Enoc tenía 65 años. Mira que estaba pollo el hombre. Los otros tenían 100 y pico. Este era sardino, estaba jovencito. Dice, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. ¿Alguien conoce algo de Matusalén? Más viejo que Matusalén. Ese dice, más viejo que Matusalén. Ese tipo duró más que los abuelos. Duró hartísimo. Dice, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Versículo 22. Después del nacimiento de Matusalén, esto es clave. ¿Después de qué? Del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios. ¿Cuántos años? 300 años más. Y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. No fue que se perdió el man, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Enoc se destaca como una luz brillante. No es la única luz, los otros lo hicieron bien. Pero Enoc brilla más en este capítulo. Brilla más que los otros. Algo sucedió en la vida de Enoc al nacer Matusalén, que lo llevó a él a salir
del caminar normalmente en este mundo a caminar fielmente con Dios. ¿Hay algo en la vida de uno que lo lleva a cambiar o no? O que lo atrae a Dios. Yo sé que realmente es Dios quien nos jala a Él, ¿sí o no? Él nos atrae con sus cuerdas de amor, dice la Biblia. Pero hay algo que hace el clic. En el caso de este hombre, Enoc, nació un hijo. Y dijo, hombre, yo no puedo seguir igual. ¿Sí o no? Nació Matusalencito. Entonces yo tengo que cuidarlo, tengo que ser un padre responsable, tengo que ser ejemplo para este niño. Y algo cambió en él. Y entonces, cuando nació Matusalén, Enoc dice que empezó a vivir fielmente, a caminar fielmente con Dios. No siguió como él vivía antes. Después de que nació el bebé, no siguió su caminar normal por este mundo, haciendo las bobaditas que hacían tal vez los otros. No, versículo 22 empieza con en la Nueva Versión Internacional dice, después o luego del nacimiento de Matusalén, Enoc caminó fielmente con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Usted ha pensado eso? Porque en oraciones le decimos al Señor, Señor, yo quiero caminar contigo. O canciones que dicen, caminar contigo, Señor. Pero ¿ha pensado usted qué es caminar con Dios? Pregúntele al vecino, ¿caminas tú con Dios? Si tiene su esposa, su esposo, ese sí le va a decir, mentiroso, mentiroso. Algunos son duros, ¿no? Entonces, caminar con Dios significa, apunté algunas cosas rápidamente, significa tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso es caminar con Dios. Yo tengo la única manera de ir a Dios es a través de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Caminar con Dios significa ir en la misma dirección en la que va Dios. No es para dónde va, ¿cómo dice el dicho? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? O al revés. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? O sea, ahí del montón, como camina todo el mundo. No, yo voy a caminar con Dios. Significa que Dios te tome de la mano y que Dios te guíe por el laberinto de este mundo. Eso es caminar con Dios. Significa caminar por donde camina Dios, por donde Él va, para que sigamos sus pisadas. Eso es caminar con Dios. No es por donde usted quiere. No es por donde los compadres y las comadres nos dicen. Es por donde Dios dice. Eso es caminar con Dios. Significa tener a Dios a tu lado, en tu oído, hablándote a ti. Es por acá, no hagas eso, no digas eso, quédate callado, habla. Eso es caminar con Dios. Significa tener a Dios delante tuyo y tú vas detrás de Él. Significa, iglesia, ir contra la corriente de este mundo. Eso es caminar con Dios. Caminar con Dios significa que Dios nos toma de la mano, con su mano salvadora, con su mano misericordiosa, y ahora vivimos cada momento, cada instante, cada día conscientes de que necesitamos a Dios. ¿Es usted consciente de que necesita a Dios? Que necesitamos su dirección, necesitamos su guía, su protección, que necesitamos su provisión. Eso es caminar con Dios. Significa que no puedo ir solo por este mundo. Necesitamos a Dios. Amén. Y esto es lo que sucedió en la vida de Enoc. Él empezó a caminar fielmente con Dios. Y hay algo importante acá. ¿Cuántos años dice ahí? Después de que nació Matusalén, entonces él empezó a caminar. ¿Por cuántos años? Ahí dice. 300, muy bien. Caminó fielmente con Dios 300 años. Y ese es un punto importante en este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque no fue la emoción de un retiro espiritual de fin de semana. ¿Ha ido usted a retiros espirituales? A mí personalmente casi no me gusta. He ido a unos pocos, pero realmente llegábamos emocionados. La gasolina se acababa.
al otro fin de semana. Y esa emoción de un fin de semana espectacular y no te vuelvo a fallar, Señor, y no vuelvo. A los 8 días estábamos otra vez. Y acá dice 300, o sea, él no fue que vino a la iglesia el domingo y salió con las pilas puestas y en la esquina ya estuvo peleando por el tráfico. O llegó a la casa a tratar mal a la esposa. O la señora llegó a la casa a tratar mal al marido. O sea, caminó con Dios mientras estuvo en la iglesia. No hizo eso. Enoc caminó con Dios, dice el relato, 300 años. Y ahí partió con el Señor, porque el Señor se lo llevó. No fue la emoción de un servicio. No fue la emoción de un ratico o de un retiro de fin de semana o de una semana, lo que sea. No tengo nada en contra de eso. Nos puede ayudar mucho, pero no queda ahí. No fue un domingo en la iglesia y luego salió a sus viejas costumbres. No, esto fue real en la vida de Dios. En la vida de Enoc. Caminó con Dios. Iglesia, cada uno de nosotros decide, ¿camino o no camino con Dios? Y a mí me encanta el domingo, cuando todos estamos acá. A mí me encanta pensar que venimos a la iglesia a que Dios nos hable, a conocer más de Dios. Y le doy gracias a Dios porque estamos yendo libro, capítulo a capítulo, verso a verso, porque aprendemos. Al menos yo espero que usted esté aprendiendo. Yo he aprendido mucho al hacerlo así. He aprendido mucho. Y hoy podemos aprender algo de esto. ¿Están aprendiendo algo o no? ¿O estoy yo ilusionado, el pastorcito ilusionado acá que las ovejas están aprendiendo? Aprendemos algo. Enoc durante los 300 años estuvo de espaldas al pecado, al mundo, y caminó en serio con Dios. Tú tienes que caminar en serio con Dios. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Claro que sí. Filipenses 1:6 dice que Dios, el que comenzó, Dios que comenzó la buena obra en usted y en mí, Él la terminará. Amén. Él no nos deja iniciados, no, Él la termina. Él la completa hasta el día de Jesucristo. Nadie que comienza a caminar con Dios en una verdadera relación con Dios y luego abandona la fe, nadie hace eso. Nadie que realmente conoce al Señor. O sea, uno dice, ay, fulanito se fue, abandonó la fe. Es que nunca estuvo. Se volvió al mundo. Es que nunca salió del mundo. Porque ¿cómo usted si conoce a un Dios tan bueno, a un Dios tan grande, a un Dios tan misericordioso con usted, cómo dice, yo te dejo y camino a mi manera? No. Así que nadie vuelve atrás si verdaderamente conoce a Dios. Los que realmente caminan con Dios pueden tener tropiezos, amén, porque los tenemos, pero no regresamos atrás. La Biblia nombra esto, es asqueroso, pero la Biblia lo nombra. No son como un cerdo que vuelve al barro, y no son como un perro que vuelve a su vómito. Eso es asqueroso. Porque como creyentes ahora caminamos con Dios, amén. Y no es ni un cerdo ni es un perro. Somos ovejas y caminamos siguiendo al buen pastor que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo. Este versículo 22 de Génesis es precioso. Es como un diamante en el capítulo 5. Irradia la gracia de Dios en la vida de Enoc. Y caminó Enoc fielmente con Dios. Y entonces necesito preguntarle algo a usted, iglesia, porque no nos podemos ir así. De la misma manera como sucedió con Enoc, ¿ha tenido usted ese punto de inflexión? ¿Ha tenido usted ese momento en su vida que lo lleve a alejarse del mundo, a alejarse de todo lo que ofrece el mundo que es temporal, y se ha vuelto usted a Dios y ha puesto su confianza, su fe en el Señor Jesucristo? ¿Ha tenido ese momento? Para Enoc, ¿cuál fue ese momento? Lo dijimos ahora, cuando nació Matusalén, ¿verdad?
¿Ha tenido usted ese punto? A lo mejor no haya sido algo extraordinario que pasó en su vida, porque Dios obra de cualquier manera. ¿Ha resuelto usted? ¿Ha dicho usted, no más? Mi vida no puede seguir así, no más. No seguiré de la misma manera en que llevo mi vida, no más. ¿Ha dicho usted no más? ¿Y va a caminar con Dios? ¿Lo ha hecho o no? Contéstese en su corazón. Para Enoc fue en un momento en que nació su hijo. Para muchos puede ser una quiebra económica, una crisis financiera que nos lleva a buscar a Dios. La muerte en Enoc fue el nacimiento, para otros puede ser la muerte de un ser querido, de alguien que uno ama, que nos lleva a buscar a Dios. Una relación rota nos puede llevar. Hay muchas cosas. Cualquier cosa puede usar Dios para abrir tu corazón cerrado y que te vuelvas a Dios. Amén. Y debe llegar un momento en que te vuelvas a Dios y caminas con Dios, pero en serio. Yo digo, hay gente que cree que camina con Dios y dice, no, yo sí camino con Dios y yo amo a Dios. Pero ¿sabe qué? Lo ve uno haciendo tantos disparates, tantas bobadas que uno dice, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Haciendo estas burradas. Muchos hasta cosas que ni los que conocen a Dios hacen. Es increíble. Muchos tienen a Dios, creen que lo conocen, pero lo tienen, son fans de Dios, son los fans de Jesucristo. Y si conoce a Dios, ¿qué le habla a Dios a usted? Porque si yo lo conozco, yo le hablo a Él y Él me habla a mí. ¿Por qué? Porque nos conocemos, porque tengo confianza con Él. En mi época, hace años atrás, la gente usaba cuando era fan de alguien. ¿Qué famoso había en mi época? No, Elvis no tan viejo. Pelé, o tenía, yo veía vistías que ponían un póster de Sandro en su habitación. Nadie conoce, ustedes son muy jóvenes. Leo Dan, Camilo Sesto, esta es de mi edad, muy bien, Gloria. Patricia, perdón. Vicente Fernández, el que sea. A Chente sí lo conocen ustedes, ¿sí o no? Entonces, el póster ahí ya no se usan póster. Bueno, también conocí los que ponían, las niñas que ponían Menudo. Lluvia, ellas ponían Menudo ahí. Y los conoce, no, es que yo los amo. ¿Los conoce? Sí, yo los conozco. ¿Y qué te dice él a ti? ¿Qué te dice el Menudo ese a ti? Nada, porque no nos conoce. Usted es fan solamente. Muchos son fan de Dios, fan de Jesucristo. Es un buena onda, es bueno, me quiere dar esto, me puede dar esto. No, yo tengo que conocer a Dios y Él me habla, amén. Y entonces yo lo sigo. No es solo fan, no es solo, es hablar con Él, caminar con Él, saber qué es lo que Él quiere de mí. Saber cuál es el propósito. La gente dice, el propósito de mi vida. No, es cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y yo lo sigo. O sea, ¿cuál es tu plan, Dios, para mí? No, Señor, este es mi plan y bendícemelo. Eso es lo que hacemos. No, Señor, yo quiero saber cuál es tu plan para mí. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy en esta tierra? Eso es diferente. Debe llegar un momento, en serio, de que usted se vuelva a Dios y que decida caminar con Dios. Amén. ¿Le puedo pedir a la alabanza si viene, por favor? Vamos a orar y iglesia, hay cosas que no podemos hacer. No podemos tener un pie en el mundo y otro en el reino de los cielos. Eso no se puede. O sea, tener una pata acá y otra allá. No se puede. No se puede. Con Dios es todo o nada. Amén. Dígale a su vecino, con Dios, todo o nada. Debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz diariamente y seguirme, dijo el Señor Jesucristo. Es negarnos, ¿se da cuenta? Negarme a mí. Hebreos 11:5, voy a terminar con esto mientras llega la alabanza. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Déjame lo busco. Ustedes saben que Hebreos 11 es el salón de la fama
de Dios. El salón de la fama. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice así. Si usted tiene la Biblia, búsquelo. Hebreos 11, 5. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Eso es por fe. Usted camina con Dios por fe. Y su fe debe estar puesta en Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a morir por sus pecados. Dios mostró su gracia, su amor, su misericordia en Jesucristo cuando lo trajo a vivir y morir por usted y por mí. Enoc está en el salón de la fama de Dios. Fue arrebatado al cielo. Nunca murió. ¿Se acuerdan de Elías? Nunca murió. O sea, iban caminando juntos, ¿no? Como amigos, porque caminaban juntos. Y de repente alguien dice que sucedió así, pero es en broma porque la Biblia no dice eso. Pero dice, iban caminando juntos y Dios dijo, oh no, estamos cerca de mi casa, vamos para mi casa, quédese en mi casa, Enoc. Como amigos, porque caminaban juntos. Y caminar juntos, o sea, cuando dice que se lo llevó, es literalmente Dios se agachó, le dio la mano y se lo llevó. Eso hizo Dios con Enoc. Vive tu vida hoy cerca de Dios. Amén. Vale la pena. El mundo pasa, sus deseos, sus placeres, todo pasa. Su troca, hoy es último modelo, el año entrante ya no es último modelo, hermano, hay otro mejor. Su casa, todo va a pasar. Y cuando nos muramos, todo eso se queda aquí. Vive tu vida, invierte tu vida en el reino de Dios. Sírvele a Dios, sírvele a la gente, sírvele al prójimo y empiece en su casa, empiece en su familia, empiece en su iglesia, en su comunidad. Camine con Dios. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos? Padre, gracias. Gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje hoy, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por ser bueno, Señor, por hablarnos a través de este capítulo 5, Señor. Son genealogías, pero tú trajiste hoy un mensaje para nosotros. Dígale, Señor, yo quiero que esta palabra que hoy he escuchado hoy se vuelva vida en mi vida. Señor, quiero caminar contigo de verdad. No la emoción de escuchar tu palabra ahora, sino que mañana tú me jales, Señor, me presiones, Señor, para recordar lo que he vivido hoy, Señor, escuchando tu palabra. Que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Señor, que todos los días yo pueda vivir caminando contigo, Dios. ¿Tendremos tropiezos? Sí. Pero en Cristo tenemos soluciones a esos tropiezos. Que cuando tengamos retos, Señor, a vivir como el mundo lo hace, Señor, nosotros vayamos a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable en esos momentos de tentación y nos des la salida, Señor. Que tú nos des la salida, Señor. Señor, que cuando seamos tentados entendamos que no es pecar. Seremos tentados en cada día, en cada momento, en ciertas situaciones. En unas más que en otras, Señor, pero te tenemos a ti, quien nos da la salida. Tu Espíritu Santo nos da la salida, Señor. Y te damos gracias por esto. Señor, caminar contigo que sea la decisión más importante en mi vida. Que yo pueda venir a Cristo con un corazón arrepentido si no lo he hecho. Que yo pueda venir a los pies de Cristo, ante la cruz de Cristo, y pedir perdón por mis pecados. Aceptar tu perdón y caminar, Señor, diariamente de tu mano. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Puede tomar asiento y vamos a orar por la cena hoy.